La segunda hora de 526 al fondo los lunes siempre está acompañada de unas cositas que nos trae Malemanes, algunos recorridos sobre las biografías, pero sobre todo en relación a la música. Sí. Y particularmente al folclore, al tanguito, a esta cosa cultural que tanto nos ebulle en la sangre. Sí, sí. Pese a no tener un consumo cultural hoy tan masivo. No, pero yo creo que resiste entre todo esto de la modernidad y el mercado musical, la industria musical. Me parece que es algo que resiste y que ha sido muy fuerte en su momento, porque no es que no ha tenido una identidad o un pasar, ¿no? Ahora, en la época que nos vamos a remontar, era muy, muy consumido, ¿no? El tango, más que nada. Sobraban músicos de tango. Sus años de oro, podríamos decir. Sí, su mejor momento. ¿Principio del siglo XX estamos hablando? Si soy media mala con los años y los siglos... 1900. Sí. 1900. Sí, por ahí. 1900, 1920. Por ahí arrancaba. En 1900, por lo menos esta historia de la señorita Ada Falcón, que se llamaba Aida Elsa Ada Falcone. Una mujer muy bonita que supo conquistar los oídos y los corazones, ¿no? Apa. Ella fue cantora y actriz con una carrera muy exitosa entre 1925 y 1938. Nació el 17 de agosto de 1905 en Buenos Aires, Ituzaingó. La estancia donde vivía se llamaba Los Paraísos. Mirá. Que ya no existe más. Se fuerte bloqueó abrazo todo. A toda la gente de Ituzaingó. Sí, un abrazo muy especial. Además de grabar muchísimos tangos, participó de 3 películas. El Festín de los Caranchos es una película muda de la cual no hay ningún registro. No se encontró porque en esos tiempos, ella lo grabó muy chica. En esos tiempos, creo que fue en 1914 que hizo la película esa, no estoy tan segura. Pero no queda muchas cintas. El 90% de todas las películas que se han hecho en ese tiempo ya no existen, no quedó rastro. Así que también ha grabado Tu cuna fue un conventillo, perdón. Ajá. E Ídolos de Radio, que ese sí quedó. Ya no era más mudo el cine cuando grabó eso. A mediados de los años 1930 se había convertido en una cantora relevante dentro del género del tango, entre Azucena Maizán, Rosita Quiroga y Libertad Lamarque, entre otras mujeres cantoras que nos quedaron en el recuerdo, siendo la tercera mujer argentina en grabar un álbum de tango. Fuertes personalidades del principio del siglo XX. Sí. Que obviamente disruptivas, digamos, no solamente por la particularidad de que eran mujeres, sino además que encaraban actividades que usualmente estaban representadas por hombres. Sí, aparte Ada Falcón, en lo que se destacaba de ella entre las otras cantoras, porque hubo como cuando ella surgieron muchas, como las que nombraba, porque hubo como más participación de las mujeres en el tango, las orquestas se aceptaba más, los tangueros aceptaban que las mujeres canten tango. Y ella lo que se resaltaba mucho de ella es su personalidad de diva. Ella era una diva, tenía mucha presencia, hacía un show muy espectacular, se movía mucho, tenía mucho de esto de actriz, ¿no? De dominar el escenario, no solamente con su voz, sino también con su cuerpo. Y bueno, eso también fue algo que hasta el momento no era tan así, ¿no? Y aparte tenía una voz que no era muy aguda como tenían otras mujeres que, viste, normalmente las tangueras tienen eso de la voz muy finita. Y Ada era la hermana menor de las hijas de Miguel Nazar Anchorena y Cornelia Boesio. Sus hermanas Amanda y Adelma, que fueron cantoras también de tango, pero con menos trascendencia que ella. Todas con A. Todas con A, sí. Pero la única que resaltó fue Ada. Y a los 4 años fue que le dice a su mamá que ella quería ser cantante de tango. Y unos años después debutó como la joyita argentina en un teatro con el nombre artístico que eligió su mamá, que fue Ada Falcón.
A los 14 años participa de la película esta, El Festín de los Caranchos, que fue en 1919, ahí tengo el dato, después de haber presentado algunos tangos en el Teatro Apolo. Como tenía mucho trabajo desde chiquita, pocas veces iba a la escuela, entonces tuvo que aprender en su casa. Su escuela fue su casa porque iba de teatro en teatro, de radio en radio, de estudio de grabación. Estamos hablando de una adolescencia de principio del siglo XX. Sí, con exactamente. La asimilación del trabajo como horizonte. Sí. ¿No? Sí. Algo que luego se modifica, por lo menos en la Argentina, ¿no? Sí. Sí, la verdad que es muy raro como antes, empezaba todo antes, Y ¿no? sí. Porque ella También ya tenía... también vivían menos. Sí. Bueno, igual Ada vivió muchos años, murió en el 2002. O sea que casi 100 años. 100 años, 98, 97. Por ahí andaba. Su carrera era una ida y venida de varietés y revistas. Tenía una presencia de diva, esto que les contaba, como pocas cantoras hasta ese momento. En el 25 comienza a grabar para RCA Víctor, acompañada por la orquesta de Osvaldo Fresedo. Y bueno, fue la tercera mujer en grabar un álbum, que esto también ya se los dije, pero las primeras dos fueron Rosita Quiroga y Azucena Maizán, que lo hicieron en el 23, 2 años antes que ella. En el 29 pasa a ser parte del sello Odeón, luego de la aprobación del pianista Enrique Delfino, porque tuvo una prueba y bueno, quedó finalmente en el sello Odeón, que se ve que tenía más trascendencia, y es donde ella grabó muchísimos más discos, fue casi toda su carrera, pasó por Odeón, el sello discográfico, y la que la acompañaba era Enrique Delfino, como les decía, el pianista, y lo acompañó también el guitarrista Manuel Parada en 14 tangos. A diferencia de otras cantantes de tango con un registro de voz agudo, bueno, esto también ya se los dije, era ahí intermedio, ni muy grave ni muy agudo. El 24 de julio de 1929 empezó su relación laboral con Francisco Canaro, un compositor de tangos, violinista y director de orquesta de Uruguay, uruguayo el señor Canaro, con quien trabajó durante más de 10 años para este sello discográfico y de quien también fue amante, y ahí se arma la polémica, ¿no? Porque él era casado, era un hombre casado que era muy mujeriego, por lo que se cuenta, y ella tenía una relación amorosa que bueno, que hay muchos rumores detrás de este romance, no solo por trabajar juntos, sino también por su amorío. Por su amorío. Su primer canción juntos fue La Morocha. Para la década de 1930 no paraba de grabar discos junto con esa orquesta. Más de 10 discos al mes decían que grababan. Yo no sé si esto es una exageración o qué, pero 10 discos al mes me parece una locura. Mira, ahí están Canaro y Ada Falcón. Estas cosas estas cuestiones del tiempo, ¿no? Que muchas veces cuando traemos a artistas, sobre todo del siglo XX, ¿no? De cualquier índole, no solamente musical, cuando decimos, en muy poco tiempo componían una obra, o muchas de sus obras, ¿no? Lo mismo pasa con algunos escritores que dicen, en 6 meses escribí todo esto. Porque había algo que decía, ¿no? Que si para la inspiración lo mejor es ponerse a laburar, ¿no? La inspiración te tiene que agarrar trabajando. Y sobre todo también la cuestión de la dispersión del hoy, ¿no? De todas las pantallas, de que estoy viendo una cosa y me acordé de tal cosa y lo voy a buscar y ya está. Ya salí de la tarea en la que estaba. Ellos estaban muy metidos en eso, ¿no? Creo que les salía naturalmente, me parece. Antes levantabas una baldosa y salía un músico de tango. Pero bueno, pasó por muchos lugares, ¿no? Incontables lugares, revistas, radios, teatros, etcétera, cine incluso. En el 34 participó de la película Ídolos de Radio, dirigida por Eduardo Morera, actuando como coprotagonista junto a Ignacio Corsini, Olinda Bozán y Dorita Davis. También estaba Tita Merelo, a quien ella admiraba y se admiraban mutuamente, calculo yo.
Su estilo identificatorio quedó plasmado en canciones como Tres Esperanzas, Envidia, Destello, Corazón de Oro, La Pulpera de Santa Lucía, Caminito, Cambalache, pero sobre todo en Yo no sé qué me han hecho tus ojos, en la que Canaro se habría inspirado en los ojos de ella para hacer esa obra, porque se dice que se amaban, ¿no? En 1935 empezó a suspender sus presentaciones en público porque, bueno, no sé, se alejó un poco de eso, y ahí entra la polémica porque hay varias versiones. Hay una película que actúa Julieta Díaz, no me acuerdo cómo se llama, pero yo antes de conocer a Ada Falcón no sabía de ella. Vi la película y en la película cuentan, yo lo entendí como una especie de ¿viste cuando hacen una película la exageran o ponen partes que son ficción? Sí. Y hay una parte en que ella encuentra a su hermana con Canaro en el vestuario, lo voy a decir burdamente, culeando. Bien. Y ella, bueno, ahí es que se vuelve loca y se va, se aleja de la música y deja todo. Pero hay otras versiones que dicen que en realidad fue porque se enojó con él, porque nunca dejó a su mujer, tenía una mujer francesa que no la querían dejar porque él era un hombre muy poderoso con mucha plata, y ella, la mujer, le decía, si nos separamos, la mitad de las cosas son mías. Entonces no eso era lo que... No quería afrontar un divorcio. No quería afrontar tener que dejar media fortuna en su expareja, que dicen que igualmente era la más dominante, la pareja francesa que tenía. Y bueno, cuentan que una vez Ada Falcón llegaba a los estudios a grabar y la estaba esperando la francesa y le cagó a palazos el auto, un descapotable que tenía, y ella le dijo, rompe tranquila que después Canaro me compra otro, le dijo. Ah, hermoso. Entonces, había mucha cosa de traición o dolor, ¿no?, en esta historia. Y más, si ustedes escuchan las canciones de Ada Falcón o las que componía el mismo Canaro, pueden darse cuenta que tiene mucho de estas cosas, como que la historia que le pasó a ella también la cantaba en las canciones, o el desamor, el amor, como que tiene mucho. Y el tango tiene estas cosas, ¿no?, estas historias. Puede ser muy triste o muy alegre, pero sin embargo hay muchas de historias trascendentes así, ¿no? De lo cotidiano, Sí, de los quilombos del propio trajín. Del propio trajín. Bueno, que iba con esto me perdí. A contar la anécdota de los amoríos y desamores. Ah, sí, bueno, no, que hay muchas versiones. Muchas no, esas, como que también cuentan que ella se llevaba mal con su hermana, con Adelma, dicen que estaba él. Que puede ser porque él conquistaba todas las cantoras nuevas que había, aparte él manejaba a los cantores, les manejaba la carrera. Entonces tenía un control por sobre Ada y sobre otras personas también. Y bueno, en 1935 empezó a suspender sus presentaciones en público y en 1038 decide dejar de cantar. Dicen que las últimas presentaciones fueron de, ¿cómo es? Que ella no quería ver ni a sus músicos, entonces pedía que le pongan una cortina y quería cantar sin ver a sus músicos. Lo mismo cuando iba a una radio pedía que no haya público. Así que esto puede ser también varios análisis que podemos hacer de qué le pasaba. Porque ella se volcó, esto no lo dije y es muy importante, se volcó absolutamente a la religión. Bueno, creo que por una parte llegaba... la última que grabó fue Corazón Encadenado, que no es... Corazón Encadenado. Sí. Y el vals Viviré con tu recuerdo, los dos son de Canaro, los dos tangos, y es lo último que graba Ada Falcón. Terrible. Sí. Y bueno. Corazón Encadenado, Viviré con tu recuerdo. Ya. Es puñal. Puñal al corazón. Bueno, Ada se retira y todos pensamos, creo, que es por tristeza, ¿no?
por desamor. Se vuelca a la religión dejando su vida de lujo, porque dicen que era una mujer, vivía en una casa de 3 pisos, en una esquina, en Palermo Chico creo que se llama, y vendió su casa, vendió sus 2 autos, una mujer que tenía 5 empleados domésticos, y dicen que prendía a fuego perfumes franceses para que los lugares huelan como ella quería. Tenía un estilo de vida muy de diva. Y vende todo y se va. Se va a Sal si puede, se llama el pueblo. Sal si puedes, eso tiene como también otro, como que buscó su paradero, digamos. Sí. Lo buscó con referencia a lo que le pasaba, me parece. Y se fue ahí en las sierras de Córdoba junto con su mamá. Se fue a vivir con su mamá. Y bueno, acá hay un video de unos vecinos de Sal si puedes. Igual, viste, dicen que lo único que pasaba en ese pueblo era que vivía Da Falcón. Entonces, quizás viendo el pueblo vamos a entender, viendo el video, vamos a entender qué pasaba, ¿no? Ahí vamos. Ahí vamos, ya. Sal si puedes, dice, sí. Empezamos a charlar y tuvimos una larga charla aquí parados. Entonces me habló de su vida, de lo mal que vivía, que su único medio de vida eran unos alquileres ya totalmente devaluados, que no cobraba nada, que ella tenía que mantener a su madre, que vivía con la madre, que vivían en la pobreza. Me habló de su fervor religioso, me habló nuevamente varias veces mal de Canaro, me dijo que... ¿Qué decía de Canaro? Porque era una mala persona, pero que debía estar en el infierno y que los fuegos del infierno lo debían estar haciendo pagar todo el daño. Me contó que no se sacaban los lentes, los anteojos negros, porque ni se descubría el pelo, porque... Entre las promesas que le había hecho a Dios estaba eso, porque decía que lo que más habían admirado los hombres había sido sus ojos y su pelo, entonces quería cubrirlo totalmente porque había prometido que ningún hombre le iba a ver ni el pelo ni los ojos. Se dirigió hacia acá, fue a cruzar la calle, creo que volvía para su casa, fue a cruzar la calle y venían los coches y yo le dije, no, nada, le digo, porque pasaba, y ella dice, no importa, y se mandó y cruzó, porque dijo, Dios me protege y no me puede pasar nada, y cruzó la calle. Allí enfrente había una confitería con unas mesitas en la calle. Yo la invité a que nos sentáramos porque quise que no se fuera, digo, la invito, tomamos algo. Dice, no, lo lamento, dice, no puedo porque entre mis promesas he prometido a Dios que nunca más me sentaré en un lugar público con un hombre. Bueno, es como si estaba... ¿Cómo lo cuentan? Unos pueden decir, para mí la gente de pueblo es un poco exagerada, pero también si tomamos el relato del hombre, podemos ver que ya estaba un poco delirando, ¿no? Estaba mal. Necesitaba atención. Yo creo, no quiero faltar el respeto, ¿no? a una imagen pública ni a una mujer tan importante para el tango, que en su corta carrera ha dejado muchísimo porque laburó desde muy chica hasta que se retiró, pero bueno, ella dio algunas entrevistas muchos años después, y acá hay un fragmento del 82 en una entrevista y decía: en plena juventud tuve riquezas y belleza, tuve una visión maravillosa del Señor y no vacilé un instante en dejarlo todo y recluirme en las sierras con mamita, en un convento franciscano, y vivir con humildad. Desde que nací dormí junto a mi madre y su muerte me destrozó. Ahí está Falcón, su última foto, se podría decir. Que, bueno, ella habla de la llamada del Señor, que no vaciló, porque dicen que ella tuvo una aparición con Dios y de ahí fue su revelación. También podemos, sin romantizar todo este asunto, hablar de que la noche del tango era
alcohol y descontrol. Ujú. Entonces también puede Juerga. haberse cansado de esa vida y hecho todo lo contrario, que es una vida de sin noches y volcada a la religión, ¿no? Sí. Su mamá falleció en el 81, un año antes de la entrevista esta, con más de 90 años. Después de eso, Ada se alojó en su carácter de tercera franciscana en una casa de retiro. Ada no volvió a cantar nunca más. Después de muchos años vuelve a dar una entrevista, que es esa que estamos viendo la foto de ahí, que es de un documental que se llama Yo no sé qué me han hecho tus ojos, como la canción, que lo hizo Sergio Wolf y Lorena Muñoz, que es el fragmento del video que sacábamos, también aparece en esa entrevista. Si quieren verla después está muy interesante. Aparte, a lo último, él logra hacerle una entrevista a Ada, que es esa foto que vemos. Ya Ada no está en sus cabales mucho porque es muy grande. Pero hay una parte muy emotiva que se ve, él le pone a ella misma cantando y ella como que balbucea las letras y dice pobre Ada, y después dice también pobre Canaro. Y bueno, y está lindo ese documental. Está en YouTube. Está en YouTube, sí. Bien. Se llama Yo no sé qué me han hecho tus ojos, de Sergio Wolf. Lo encuentran ahí. Perfecto. Y bueno, ella falleció por causas naturales después de un largo periodo de arteriosclerosis el 4 de enero de 2002 a los 96 años en el hogar de ancianos de la Congregación de San Camilo en la localidad de Molinari. Si te parece, escuchamos Yo no sé qué me han hecho tus ojos, composición de Canaro, cantada por Ada Falcón.